En esta ocasión vamos a platicar sobre el capítulo 10 de Chevagrama. El capítulo 10 de Chevagrama se llama Metzorá. Vamos a ver tres puntos. Primeramente tenemos que volver a la caja torácica. Habíamos comentado que el ordenamiento de nuestras costillas está sugiriendo el orden en que se deben agrupar los libros de la Biblia en sus diferentes divisiones. Dijimos que había 3 secciones en el Antiguo Testamento y 3 secciones en el Nuevo, y que eso correspondía a las 3 partes en que está dividida también nuestra caja torácica, en costillas falsas, costillas flotantes y costillas normales. Como estamos en este momento viendo la conexión entre la Torá y los libros históricos del Nuevo Testamento, es necesario obedecer esa regla, ese principio que comentamos en un capítulo anterior. La Torá y los históricos son equivalentes a las costillas flotantes, y estas son dos de un lado y 2 del otro lado. Es así que hay que dividir, hay que agrupar los 5 libros de la Torá en 2 partes, en 2 grupos. Y los 5 libros de los históricos también en 2 partes. ¿Cómo podría ser posible esto? ¿Cómo agrupar 5 libros en 2 grupos? Bueno, hay una regla también que es bíblica para este asunto. Tiene que ver con los libros hermanos. Hay libros en la Biblia que podemos llamar libros hermanos. Es decir, libros que deben estar juntos y que no se deben separar porque su destino y su propósito es que estén unificados. Hablando de libros del Antiguo Testamento en general, podríamos decir, por ejemplo, que el libro de Primera de Samuel es hermano del libro Segunda de Samuel. Esos 2 libros son libros hermanos. También podríamos decir que Nehemías y Esdras son libros hermanos. Primera y Segunda de Crónicas son libros hermanos. En el caso que nos compete, en el caso de la Torá, el Pentateuco, tenemos también ahí libros hermanos. Por un lado está Génesis, y por otro lado están los 4 libros hermanos, que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué decimos que estos 4 libros son hermanos? Bueno, pues porque los 4 libros que hemos mencionado hablan del recorrido desde Egipto hasta la tierra prometida por el pueblo hebreo. Y por el lado de los libros históricos tenemos también 4 libros hermanos, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nadie podrá negar que los une precisamente ese carácter evangélico. Y Hechos de los Apóstoles queda aparte. Es así que tenemos resuelto ya el problema de separar en 2 grupos la Torá y de separar en 2 grupos los históricos. Génesis es un grupo y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son otro grupo. Por el lado del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son un grupo y Hechos de los Apóstoles es el segundo grupo. Ahora sí ya están acomodados para poder hacer conexión. Pero ¿cómo hacen conexión? Bueno, la Biblia es muy honda, muy profunda y tiene
mensajes en todas partes. Hemos platicado que parece un libro de ecuaciones porque cada nombre, cada personaje, cada redacción requiere una interpretación de sus valores. Hay un pasaje en el libro de Levítico que nos va a decir cómo acomodar estos dos grupos. Se trata de el capítulo 14 de Levítico. Voy a platicarlo para tratar de fluir la idea. Todo esto se puede consultar en el libro Chevagrama a más detalle. Bueno, en el capítulo 14 de Levítico hay unas instrucciones para un ritual de purificación de la lepra. Estamos hablando de lepra, así lo han traducido la mayoría de las Biblias, aunque voy a citar nuevamente a Rashi. Rashi dice que no significa lepra la palabra metzorá, que a lo mejor significa otra cosa, pero que se ha utilizado como una manera de llamar a una enfermedad de manchas blancas en la piel. Si vamos a la raíz hebrea de esta palabra metzorá, vamos a darnos cuenta que significa otra cosa. La raíz de la palabra normalmente está compuesta por 3 letras. Y estas significan, vienen siendo tzade, resh. Vamos a ver, por aquí está. Ok. Tzade, resh y ayin son las 3 letras que pueden traducirse también. Pongan atención, esto es muy interesante. Estas 3 letras que forman la palabra metzorá, forman la palabra, pero significan en hebreo, esta raíz tzade resh ayin, significa revelación mala o hablar mal. Por un momento, olvidémonos de la lepra y vayamos al significado que tienen estas letras. Revelación mala o hablar mal. Si se lee con atención, hay una insistencia curiosa sobre este término. En otra parte de la Biblia, en el libro de Números, se nos platica sobre el caso de la hermana de Moisés que murmuró, que habló mal de su hermano Moisés, porque se consiguió una mujer etíope. Y entonces Dios castigó a Miriam, a María, la castigó y le dio lepra, y fue llevada fuera del campamento, fuera del real. Dice el libro de Números que eso sucedió en la tierra de Hatzerot. Es un lugar que ya no vuelve a mencionarse nunca en la Biblia. Se mencionó en ese episodio. Pero fíjense, María habló mal y de su hermano Moisés, y entonces le dio la enfermedad de hablar mal. ¿En dónde? En la tierra de Hatzerot, que tiene la misma raíz de hablar. En la tierra de hablar, María habló mal y le dio la enfermedad de hablar mal. Vemos que este asunto de la lepra nos está diciendo mucho más que una enfermedad en la piel. De hecho, es más difícil considerar estas letras, esta palabra hebrea, como lepra. Lo más usual debería ser hacer un mal juicio, hablar mal de alguien o de algo. Porque de eso se trata. Imagínense a los cristianos
hablando mal de los judíos. Imagínense a los judíos hablando mal del Nuevo Testamento y de los libros que llegaron. Es como si a los dos pueblos les diera lepra. Y aquí en el Levítico 14 nos está dando un ritual para que podamos curar, para que podamos purificar, para que se pueda sanar este asunto. Y el ritual es muy curioso. Nos dice que el sacerdote tiene que ponerse aceite en la palma de una mano y luego con el dedo de la otra mano tomar aceite. Esto es muy interesante, primero porque el aceite se usaba para las lámparas, para los candelabros y es para dar luz. Si nosotros estamos buscando entendimiento y luz, nada más representativo que el aceite, porque para eso sirve, para dar luz. Pero ¿cómo se hace el ritual? Bueno, la palma de la mano recibe el aceite y con el dedo, dice Rashi y otros intérpretes que era el dedo gordo, se toma el aceite. Cuando nos referimos a palma de la mano, imagínense la mano sin el dedo gordo, porque toda esta parte es la que se baña de aceite. Y en el lado opuesto, imagínense la mano sin la palma, solamente el dedo gordo. Entonces, como podrán ver, de este lado tenemos 4 dedos en la palma y de este lado tenemos un solo dedo. Es decir, para que haya luz, para que se resuelva este problema de que hablamos mal del Nuevo Testamento o hablamos mal de los judíos, el remedio es simple. Conecta 4 libros con uno, porque su aceite nos encenderá una luz. Es así que este ritual de Metzorá, de lepra, que no es lepra, significa hacer juicio, hablar mal de quien, en el caso, por ejemplo, de María, habló mal de Moisés, porque se consiguió mujer etíope. Es como hablar mal del que tiene el depósito de Dios, el depositario de la revelación de Dios. En aquel tiempo era Moisés. Pero si el judío habla mal de los cristianos del Nuevo Testamento, del Evangelio, cuando Dios les ha dado potestad sobre eso, pues entonces se parecen mucho a María, porque están hablando mal de alguien que trae autoridad de Dios. Pero lo mismo podríamos decir del cristiano cuando no consultó al judío, que era el verdadero heredero del Antiguo Testamento, lo desdeñó y desacomodó sus libros. Ahí también hay un leproso. Tanto el pueblo hebreo como el pueblo cristiano se hablaron mal mutuamente y los dos están fuera del real con lepra. Para que regresen, para que se les purifique, para que se les quite la lepra, es necesario que conecten sus libros. ¿De qué manera? Como dice el ritual. 4 dedos contra uno. Génesis conecta con los 4 libros hermanos del otro lado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Hechos de los Apóstoles conecta con los 4 libros hermanos de la Torá, que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como podremos ver, ya están acomodados los grupos para sus conexiones. Génesis tiene que conectar con los 4 evangelios. ¿De qué habla Génesis? De una manera simplista podríamos decir que Génesis está hablando de 4 pecados y está hablando también de 4 patriarcas. Y se acabó Génesis. Los 4 pecados son conocidos. El pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín que mata a Abel, el pecado en Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y nacieron gigantes y luego vino la maldad sobre la tierra
y por eso hubo necesidad del diluvio. Y el cuarto pecado es un pecado que está después del diluvio en el nuevo inicio de la humanidad, que es la Torre de Babel. 3 pecados y luego la Torre de Babel como un cuarto. Después viene la historia de los patriarcas, donde aparecen también 3 patriarcas y luego un cuarto. El primer patriarca es Abraham, el segundo patriarca es Isaac, el tercero es Jacob y el cuarto patriarca al que nos vamos a referir porque es del que platica el libro de Génesis es José. En esta ilustración de metáforas hay una enseñanza hermosa. Los 4 pecados están ilustrando el camino del hombre, del alma, del ser, de extravío. Es el camino que anduvimos para extraviarnos, para alejarnos de Dios. Y la historia de los patriarcas es un diseño que hace Dios para retornar a Él. Es así que Génesis habla de cómo nos alejamos de Dios y nos da una idea de cómo retornar a Dios. Ese es un drama tuyo, es un drama mío, es un drama de todos, porque todos estamos fuera del paraíso o de algo semejante, porque aquí hay dolor, drama, sufrimiento, angustia, porque estamos separados de Dios, porque Dios se llama a sí mismo Yo Soy, y todos nosotros estamos en la vida intentando ser alguien, como si no lo fuéramos. Aquí en la vida parece que venimos a reencontrarnos con Dios, a reencontrarnos con el Yo Soy. Por eso todo mundo, a su manera, a su estilo, buscamos ser alguien en la vida. Estudiamos para llegar a ser alguien, queremos tener dinero para sentir que somos alguien. Incluso las posesiones materiales también y las posesiones afectivas nos hacen como sentir que somos alguien. Hay gran necesidad en el hombre de llegar a ser alguien. Porque en el fondo la verdadera necesidad es llegar a Dios, porque Dios es el verdadero ser. Yo soy el que yo soy. Es así entonces que el camino que nos separó de nuestra esencia, no sé cuándo fue, no sé cuándo te sucedió a ti, no sé cuándo me sucedió a mí, pero sí queda claro que tú estás fuera de tu yo soy, si no, no estarías en este mundo, en esta vida. Y yo estoy fuera de mi yo soy, si no, no estaría en este mundo, en esta vida. Aquí venimos a reencontrarnos con Dios, a reencontrarnos con nuestro yo soy, porque hace tiempo nos apartamos de Él en este proceso de 4 pecados. El primer pecado es Adán y Eva no le creen a Dios y sí le creen a la serpiente. No es un asunto de soberbia, ni de desobediencia, ni nada por el estilo. Es de creer o no creer en Dios. Porque Dios les dijo, si comes de este fruto, muriendo morirás, mut lamut. Si le hubieran creído a Dios, nadie come de ese fruto porque morirían. Pero no le creyeron a Dios. Le creyeron mejor a la serpiente. La serpiente dijo, seréis como dioses. Entonces el primer pecado es no creerle a Dios. Curiosamente, el camino de retorno para volver a Dios nos pone 4 patriarcas. El primer patriarca es Abraham. Y Abraham es el ejemplo contrario. Es el ejemplo de sí creerle a Dios. Es el ejemplo de la fe. Se le considera el padre de la fe. Fíjense cómo para este mal hay un antídoto.
para el pecado de Adán y Eva de no creerle a Dios y sí creerle a la serpiente, tenemos un antídoto que es creer en Dios. Es lógico, ¿no? Si antes no le creímos, pues ahora hay que creerle. Nos lo está indicando el ejemplo de Abraham. El segundo paso que cometimos, que cometiste tú, yo y todos, para salir del paraíso y de la relación íntima con Dios, fue que Caín mató a Abel. En la Biblia, las parejas de hermanos representan etapas de valoración en la vida de alguien. Por ejemplo, Esaú el mayor, Jacob el menor. Lea la mayor y Raquel la menor. Vamos a darnos cuenta, como diría Pablo en el Nuevo Testamento, primero es lo animal y luego es lo espiritual. Hay que morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo, como etapas. Entonces, el mayor es la etapa primera inclinada a valores materiales y el menor normalmente representa la etapa segunda cuando uno cambia y busca cosas trascendentes, valores más importantes. Ese es el hermano menor. Así que cuando el hermano mayor Caín mató al hermano Abel, menor, es como si dijera que se prefirieron los valores materiales por encima de los valores espirituales. Una escala de valores que tú puedes escoger o que yo puedo escoger en cualquier momento o invertirla en cualquier momento. El antídoto es el segundo patriarca. El segundo patriarca es Isaac. Isaac es exactamente lo contrario. Él no era el mayor, era el menor. El primer hijo de Abraham fue Ismael, hijo que tuvo con su sierva Agar. Pero Isaac fue el menor y la primogenitura se la dieron al menor, no al mayor. Incluso al mayor se le mandó al desierto con su madre y estuvo casi a punto de morir. Esta es una figura literaria, una metáfora que dice: voy a hacer a un lado esta valoración material porque voy a ensalzar y a darle importancia a lo espiritual, a lo trascendente. Isaac representa el antídoto a aquel segundo pecado que cometimos hace tiempo y que nos apartó de Dios. El tercer pecado que aparece en Génesis es que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, se mezclaron y dieron frutos gigantes, héroes de renombre en la tierra, y vino la maldad. Esto es la mezcla, cuando lo de Dios se revuelve con lo de los hombres. La santidad es un apartamiento. Dios apartó a su pueblo hebreo de las demás naciones. Y eso significa santo, Kodesh, Kadosh. Es un apartar. Porque a Dios no le gusta que se revuelvan las cosas y se mezclen. Por ejemplo, Dios separó la luz de las tinieblas y fue el día primero. A Dios le gusta, como dice Jesús en el Evangelio, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podéis servir a dos señores porque con uno quedaréis mal. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces esto de mezclar los hijos de Dios con las hijas de los hombres no tiene que ver con señores que tienen alas y están arriba de una nube viendo a unas mujeres desnudas bañándose en un río. Esto es un símbolo, es una metáfora de los frutos del Espíritu y de los frutos humanos. No hay que mezclarlos. El antídoto es el tercer patriarca, que viene a ser Jacob. Jacob, a diferencia de su hermano Esaú, Esaú había elegido esposas de los hititas, de las hijas de Het, de los heteos, perdón.
Y era la amargura de Rebeca y de Isaac, sus padres, porque había escogido mujeres paganas que tenían otras costumbres y otro Dios. Entonces Jacob camina y busca a Labán, a gente de su parentela, de su tronco común, gente que tenga que ver con la misma fe, el mismo Dios, la misma idea. Va y elige mujer allá con los suyos. Si el pecado fue mezclar a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, el antídoto es no mezcles lo de Dios con lo de Dios, lo de los hombres con lo de los hombres. Y eso representa a Jacob. A partir de ahí, después del pecado de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, viene el diluvio y comienza la nueva humanidad. A partir de Jacob comienza el nuevo pueblo, el pueblo de Israel, que es las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Entonces viene después una consecuencia. Los 3 primeros pecados traen una consecuencia que es el cuarto. La consecuencia es la Torre de Babel. Digo que es consecuencia porque en ninguna parte nos damos cuenta por qué podía ser eso un pecado. Construir una torre, en ninguna parte la Biblia dice que eso fuera un pecado. Simplemente la torre que construían, Gadolá, es una grandeza que el hombre quiere construir después de haber caminado por un camino de desvío de Dios, de sí mismo, de su esencia. Y la consecuencia es confusión. Por eso Babel viene de confusión. Hacer la Torre de Babel es caer en confusión. Olvidar el lenguaje original, cada quien hablar idioma diferente y dispersarse por el mundo. Si yo no le creí a Dios, si yo puse por encima los valores materiales sobre los espirituales, si yo mezclé lo de arriba con lo de abajo, lo espiritual con lo material, mi conclusión, mi consecuencia, mi cosecha será confusión. Y olvidaré el lenguaje original y quedaré dispersado. Ese es tu estado natural y ese es mi estado natural. Estamos en confusión y hemos olvidado el lenguaje original. El antídoto es José. José es el que recuperó el lenguaje original porque interpretaba los sueños, entendía lo que Dios decía en sus metáforas, porque la vida, la naturaleza, el universo mismo es metafórico. Y él entendió el lenguaje original. Y todos los pueblos que estaban dispersos se juntaron en Egipto para comer. Es el fenómeno inverso. Es así que a grandes rasgos, el libro de Génesis nos habla de 4 pecados que nos apartaron de Dios y también nos da el camino, el mapa de retorno, el plan de salvación de Dios que tiene que ver con 4 pasos, 3 pasos para llegar a recuperar el lenguaje olvidado y la relación con Dios. Los 4 pecados fueron el camino de extravío, de desviación que el ser humano siguió en algún tiempo de su evolución, de su historia. La eternidad es muy grande, así es que no le pongamos límites para atrás ni para adelante. En algún momento de tu historia o de mi historia evolutiva, y hablo de evolución espiritual, nos extraviamos, elegimos el camino de los 4 pecados. Y Dios nos diseña un camino de retorno con los 4 patriarcas. El camino de retorno de los 4 patriarcas en ninguna manera es una exaltación para un pueblo en particular. Es decir,
Qué bueno que haya hebreos e israelitas, pero ellos son una enseñanza a las naciones y también son una enseñanza a ellos mismos, porque es tan solo una figura para representar una lección, una idea, una enseñanza. Es como si en el salón de clases el maestro llamara a Juanito o a Pepito para que pasara al frente y explicara el maestro cosas con Juanito, cosas con Pepito, para que todos entendiéramos. El pueblo hebreo es eso, es el profeta a las naciones, está diciendo en su historia, en su vida, en sus rituales, en sus escritos, cosas para toda la humanidad. Hay algo que es muy importante tener en cuenta, el nombre de Dios. El nombre de Dios, que podíamos traducir como yo soy, esencialmente nos remite a la idea de que el que es verdaderamente es Dios. Nosotros estamos aquí como una especie de intento por llegar a ser. Por eso, de mil maneras, estamos buscando ser alguien en la vida y tenemos esa gran necesidad de complementarnos con otra parte, con una pareja, de tener fruto, de tener dinero, de tener reconocimiento, para irnos a dormir con un poco de satisfacción, como si ya fuéramos alguien. Y al otro día regresaremos con la misma necesidad, porque es inagotable. El nombre de Dios es la meta tuya y mía. Estamos aquí para llegar a ser. Porque algo nos separó del ser por excelencia. Algo nos separó de Dios. El nombre, por eso, debe tomarse de manera muy delicada y con cuidado especial. Si se dan cuenta, los que participaron en el camino de desviación, que son Adán y Eva, Caín, y Abel, los hijos de Dios y las hijas de los hombres y la Torre de Babel, ninguno de ellos recibió nombre de Dios. Todos querían llegar a ser alguien. En el fondo estaban buscando el sentido del yo soy. Ellos querían ser alguien, pero no buscaron ser alguien unidos a Dios, sino distanciados de Dios. Es así que todos los nombres de ellos no fueron proporcionados por Dios. Adán, primero hay que decir que Adán se escribe con M al final, Adam, porque viene de Adamá, tierra, polvo de la tierra en hebreo. Adán, en algunas partes de la Biblia se le traduce como nombre propio, como si fuera el nombre del personaje, y a veces la misma palabra se usa para decir ser humano, hombre en general o humanidad. Entonces realmente no es un nombre propio Adán. Y en ninguna parte dice que Dios le hubiera puesto el nombre de Adán. Eva tampoco se llama Eva. El nombre de esa mujer es varona, porque cuando Dios crea a la mujer, dice Adán, esto es carne de mi carne y sangre de mi sangre, se llamará varona porque fue sacada del varón. Entonces Eva se llama varona porque Adán así le puso. El asunto de Eva significa madre de los vivientes. Entonces la mujer se llama varona y es la madre de los vivientes. Caín y Abel no sabemos quién les puso el nombre, pero como ya estaban fuera del paraíso, Adán y Eva, seguramente fueron sus padres los que les pusieron ese nombre. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclaron, tuvieron gigantes que quisieron ser de renombre en la tierra, estaban buscando tener un nombre ante los demás. Es decir, que no lo tenían y Dios no se los había dado. Y en el cuarto pecado, en el cuarto caso, la Torre de Babel, dice que quisieron hacer una grandeza, una torre,
que no necesariamente tiene que ser una torre. ¿Cuántas veces instituciones, el hombre ha querido hacer sus grandezas un poco distanciado de Dios y sin tomarlo en cuenta? Dice que quisieron hacer esa torre para tener nombre, para tener un nombre sobre la tierra. Entonces hay una necesidad en la humanidad, en su camino de desviación de Dios, de ser alguien y de adquirir un nombre, porque eso sería lo mismo. Sin embargo, en esos 4 ejemplos, Dios no le dio nombre a nadie. Pero en el camino de retorno a Dios, en el camino de regreso, en el plan que Dios diseña para que retornemos a Él, los 4 patriarcas reciben de manera directa o indirecta un nombre del mismo Dios. Dice la Escritura que Abraham, Dios le dijo, ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, padre de multitudes. Quiere decir, Dios mismo le está dando un nombre a Abraham. Luego Isaac, antes de que naciera, los ángeles que lo fueron a visitar a Abraham y a Sara y le dijeron que iba a tener un hijo, Sara se rió y los enviados de Dios le dijeron, ¿te has reído? No, yo no me reí, sí te has reído. Y de aquí a 1 año nacerá tu hijo. Isaac significa él reirá. Entonces, quiere decir que ese nombre se lo dieron los ángeles. Lo sugirieron los ángeles, los enviados de Dios. Luego viene Jacob. Y Jacob lucha con un ángel toda una noche. Y antes de retirarse el ángel, le cambia el nombre a Jacob. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque luchaste con Dios y venciste. Hay un símbolo hermoso en eso. Quede por el momento que Jacob también recibió un nombre del mismo Dios, por lo menos de su ángel. Y en el caso de José, que le interpretó los sueños al faraón, el faraón le puso un nombre, pero el nombre es declarador de lo oculto, Sabnat Panea, que significa declarador del oculto. José estaba interpretando los sueños del faraón, de los presos de la cárcel, incluso de su padre Jacob, desde hacía tiempo, y eso era un don que Dios le dio, y declarar las cosas ocultas lo hizo merecedor de un nombre. Y aunque el nombre se lo da al faraón, se lo está dando por un don y un atributo que Dios le dio. Es el retorno al lenguaje original, aquel lenguaje que olvidamos hace tiempo y por eso estamos en confusión. Génesis nos muestra el camino de distanciamiento que todos recorrimos para alejarnos de Dios. Buscamos ser alguien sin Dios, no le creemos. Ponemos encima lo material, lo visible, que lo invisible y lo espiritual. Mezclamos una cosa con otra, el fruto de la carne, el fruto del espíritu. Y la consecuencia es que volteemos a nuestro alrededor, la vida y este mundo es confusión. No sé de dónde vengo, no sé dónde estoy, no sé quién soy ni a dónde iré. No sé cuál es el propósito de mi vida. No sé si moriré y se acaba todo o continúa la historia. Confusión, confusión, confusión. Porque escogimos el camino de rechazo a Dios y al verdadero yo soy.
El camino de retorno nos lo indican los patriarcas. Hay que creer en Dios, hay que poner los valores trascendentes, el amor, la verdad, todo lo que tenga que ver con lo espiritual por encima de lo material. No hay que mezclar el César con Dios, Dios con el César. Y entonces recuperaremos el lenguaje original de símbolos que está en la naturaleza, en el sol que sale y se pone, en los sueños nocturnos, en la visión, en los libros sagrados como la Biblia. Podremos entender los acontecimientos del día, lo que nos está ocurriendo y qué es lo que Dios nos está revelando porque hemos recuperado su lenguaje. Curiosamente, el nombre de José, al que el faraón le puso declarador del oculto, Yosef en hebreo es algo así como a él le será añadido, pero también se puede entender como él cosechará. Es así que el libro de Génesis nos muestra a los 4 patriarcas, 3 que son Abraham, Isaac y Jacob, para llegar a José, que nos está anunciando una cosecha. Si nosotros seguimos el camino de los patriarcas, el ejemplo de los patriarcas, nosotros tendremos derecho a una cosecha. Esto lo vamos a conseguir en la conexión con los evangelios. Que quede por el momento así como un inicio de esta conexión, donde hemos visto que 3 pecados nos llevaron a confusión, Babel, y donde 3 patriarcas que nos dieron ejemplo de fe, de valorar lo espiritual y de no mezclar los intereses, nos llevaron a una situación de recuperar el lenguaje y el idioma olvidado. Después del 3, algo pasa, como si el 4 fuera el número importante. En el siguiente capítulo hablaremos de esto. ¿Es el 4 el número importante o es el 7 el número importante en la Biblia? Será un paréntesis que haremos antes de continuar con esto de la conexión. Veremos la visión de Ezequiel en capítulo 1 que nos explicará este asunto. ¿Por qué después de 3 en el 4 pasa algo importante, ya sea caminando mal o caminando bien? Hasta aquí este comentario. Muchas gracias.